¿Qué tal? Buenas tardes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Gabriel Claramonte. Bienvenido a este ciclo de entrevista que denominamos El Otro Lado en nuestro canal amigo. Y bueno, el otro lado del ciclo de entrevistas tiene que ver con contar más que nada el otro lado de las personas. En este caso en particular hacemos una excepción y vamos a contar el otro lado, pero de la justicia. De camino a esta entrevista, venía pensando en un título, como todo periodista, para la nota, para el video, para el canal, para el diario, para lo que sea. Y digo, pensaba en la paradoja del absurdo. Eh, en la filosofía, el absurdismo es una teoría filosófica que está representada, y esa es la imagen que se me vino a la cabeza, con Sífiso, que era un rey impío en la mitología griega y era condenado a llevar una piedra hasta la cima de una montaña. Cuando llegaba a esa montaña, antes de llegar a un paso, se caía la piedra y retomaba el camino con la piedra en el hombro. Siempre que intentaba llegar a la cima, esa piedra caía, tornando de esta manera la tarea bastante frustrante. Y esa palabra es algo recurrente que vamos a tener en el programa del día de hoy. La frustración por un lado. Digo lo paradójico también porque el año 2020, el mundo, fue obviamente que choqueado por una de las pandemias más terribles quizás en la historia de la humanidad. Y digo esto porque esta pandemia nos confinó a un encierro. Y en la ciudad de Santiago del Estero, lamentablemente, nosotros la vivimos, la padecimos como todo el mundo, pero hay una cuestión bastante puntual. Mientras en el 2020 nosotros, la naturaleza nos confinaba a este encierro, en la justicia de Santiago del Estero se daban cuestiones particulares. Año 2020. Cito una noticia del Nuevo Diario, 14 de febrero del año 2020, el abogado acusado de abusar a la hija transitará el proceso en libertad. Dice el juez Darío Alarcón, hizo lugar al pedido de exhibición. El juez Darío Alarcón hizo lugar al habeas corpus con exhibición de prisión en subsidio que había presentado el abogado César Fabián Barrojo a favor del letrado acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija, la jovencita que se convirtió en la primera menor en ser aceptada por la justicia provincial como querellante en la causa que la tiene como víctima. Bueno, en razón de tal resolución, el abogado imputado transitará el proceso en su contra en libertad. Y digo la paradoja, porque citaba al principio la paradoja del absurdo, mientras la naturaleza nos confinaba a un encierro, cierto sector de la justicia o ciertos jueces le otorgaban ciertos privilegios de libertad a personas acusadas de delitos aberrantes. Uno de ellos este. Me encuentro con Moira Curi, la doctora Moira Curi, que aparte de ser mamá de la víctima es también abogada. Moira, ¿cómo se hace para separar a la madre del abogado, en este caso? Buenas tardes, Gabriel. La verdad, un placer conocerte, escucharte. Esto no está preparado, con lo cual me sorprende y me genera muchísimas sensaciones escuchar lo que acabas de decir. Rememorar esto de la pandemia y las cosas por las que ha pasado el mundo, las cosas por las que hemos pasado nosotras, yo como madre y mi hija, en esto que hablas vos de sensaciones de libertad, de opresión, y ha sido durísimo, 8 años de cosas aberrantes y sobre todo justamente en una situación de pandemia en donde hemos sufrido, claro, a nivel mundial, pero han sucedido cosas tremendas. En medio de una pandemia, claramente que se le otorga la libertad a una persona que ha cometido un delito tan aberrante, y no solo eso, sino que además en la pandemia esta persona violó la perimetral, es decir, desafiando absolutamente toda regla, todo principio, todo valor, absolutamente todo. Se presentó aquí a 1 metro de mi casa y la verdad la sensación de impotencia, de indefensión de mi hija y la mía, por supuesto,
ha sido gravísima, ha sido espantosa, porque justamente dentro del contexto de la pandemia, donde uno no puede salir ni siquiera a reclamar, te puedo decir que ha sido espantoso. Bueno, realmente sí, espantoso la situación, ¿no? Lo duro de convivir con esto. Pasaron 8 años, ¿hay algún tipo de precedente similar, Moira, en un caso particular como el de Ana? Sí, En Santiago del Estero, digo, ¿no? No sé si de 8 años, pero sí hay casos, el caso emblemático de Juárez Villegas, que lo conocemos todos, creo, por eso lo menciono, Claro. porque no es algo oculto. Y hay expectativas de que pudieran suceder este tipo de cosas en otros casos, pero precisamente es cuando el denunciado tiene una posición, si quieres, económica o política de privilegio. Si no, esto no sucede. Los extremos también se dan, ¿no? La persona porque no tiene unos recursos, o la persona porque sí tiene cierto poder también. Sí, pero son dos situaciones distintas. A ver, te lo voy a explicar porque también en cuanto a cuando vos invocas el tema de las personas sin recursos, que también lo puedo experimentar y sobre todo en la época de pandemia con la doctora Carolina Vargas, con quien formamos la asociación Abrazar Infancias, defendiendo precisamente a ese sector vulnerable, a los que no tienen recursos, es donde mejores resultados hemos obtenido. ¿Por qué? Porque el dedicarnos a esas personas, al ocuparnos de esas personas, literalmente, te lo puede decir la doctora Vargas, era una línea de tiempo. Todos los viernes iba detenido un abusador. Ahora, le interrumpo, doctora, en ese punto, ¿no? Hablábamos al principio de la palabra frustración, que es algo recurrente en esta causa, ¿no? La frustración. Digo, el hecho de resolver tantos casos de abuso y no poder con el suyo propio, creo que es la mayor frustración, ¿no? Claro. Como madre, digo, como abogada también. Es que ahí está la respuesta. Desde mi asociación y el defender a grupos vulnerables, era en un punto, no voy a usar una palabra burda, era más fácil defender a una víctima que si yo estaría ahora defendiendo a una víctima cuando el abusador tiene dinero o tiene poder. ¿Se entiende? Sí, es decir, mi situación como madre es espantosa, pero como abogada es tremenda. Como hoy le puede suceder a la doctora Vargas o al doctor Aguirre o al doctor Santucho, que son los abogados que hoy me acompañan en la querella. ¿Por qué decidió rodearse de este equipo de profesionales? Porque cada uno, tanto el doctor Aguirre, que siempre estuvo en la causa, solo que en la pandemia, por cuestiones personales, no pudimos estar juntos, así como el doctor Santucho, también estuvo en la causa, solo que él en su momento era defensor del niño, luego cumplió su mandato, ingresó a la causa como abogado de mi hija, y la doctora Vargas desde la pandemia en adelante me acompañó también como abogada. Transitaron otros abogados en la causa de mi hija, pero ¿por qué escojo como abogada al doctor Aguirre, a la doctora Vargas, al doctor Santucho? Porque creo que son las personas profesionalmente compatibles con mis principios, con mis valores y con lo que espero yo de la justicia. Lo que espero entre comillas. Claro, y justicia entre comillas. Entre comillas. La verdad que en este derrotero Moira seguramente también ha conocido las realidades de mucha gente, porque como decía, todas las semanas metíamos preso a un violador. Realidades terribles, ¿no? De gente a la que ayudaron ustedes, de Abrazar la Infancia, digo. Sí, por supuesto, es tremendo, es tremendo. Digo, ¿cómo hace uno para empatizar con todo eso desde el otro lado, ¿no? Porque hace rato venía de camino a la entrevista y digo que por ahí es una falta hasta de respeto, periodísticamente, preguntarle a una madre, o en este caso a Ana, cómo se sienten. Lo mínimo que uno puede hacer, como las personas que están del otro lado, es por lo menos empatizar y ponerse, aunque parezca difícil, y es muy difícil para que no nos tocó vivir esta situación, en el lugar de ustedes. Digo, un lugar no solo de la situación en sí que les toca vivir, sino también desde la frustración, porque vuelvo a decir que esto es algo recurrente en este tema del día de hoy, a lo largo de estos años, ¿no? Que como decíamos, la gráfica de Sísifo en la mitología griega, cargando una piedra hasta la cima, hay 2 pasitos,
que quedan para llegar y la piedra vuelve a caer. Y hay que volver a levantarla. Digo, ¿cuántas veces pasó esto en la causa? Millones. Pero básicamente en cuanto a esa palabra muy significativa y muy mencionada, que es empatía, con el transcurso del tiempo y de este andar no solo de la causa de mi hija, sino del resto, no solo en Santiago del Estero, sino en muchísimas provincias en las cuales intervengo, trabajo y demás por mi actividad, te puedo concluir en que en el 90% de los casos, para que una persona o para que un grupo de personas sea empática, normalmente tiene que haber rozado muy de cerca la temática, si no es difícil. Bueno, estamos en presencia de un grave menosprecio a los derechos y garantías constitucionales de Ana Paula. Se ha afectado principalmente el derecho de defensa y la posibilidad a la realización de justicia en tiempo razonable, conforme lo determina la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación desde el año 1968 con el caso Matei, y posteriormente nuestra Constitución con su bloque de constitucionalidad que ha receptado los tratados de derechos humanos, viene también respaldando esta garantía de justicia de Ana Paula, que hasta el momento no se realiza. También se encuentra afectada en esta privación de justicia la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 29 de nuestra Constitución Provincial determina claramente como un mandato de optimización, recepta directamente en dicho artículo la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es necesario que se respete porque entre los principales principios, hay dos principios fundamentales que se han vulnerado, dos principios fundamentales de la Convención sobre el Derecho del Niño que se han vulnerado en este caso: el interés superior y el derecho a que se respete su opinión, a ser escuchada y que se respete su opinión. No ha ocurrido en este caso porque hasta el momento todavía ni siquiera se ha dictado el procesamiento que ya está pedido. Hay un último aporte probatorio que ha sido una pericia de la Corte Suprema que ha respaldado las manifestaciones y el relato de Ana Paula sobre los graves acontecimientos que han ocurrido sobre su cuerpo. Así que estamos estamos aguardando que los jueces hagan realidad los derechos vulnerados de Ana Paula. Su padre, el denunciado, Amadei Chamorro, está gozando de impunidad, la impunidad que brinda quizás el tema de la corporación, del hecho corporativo, porque es abogado y los jueces ante un abogado muchas veces están muy, digamos, de un modo u otro, no se animan porque están siempre presente, latente en el contexto ese espíritu corporativo. Así que necesitamos que valentía de los jueces, la valentía suficiente, la valentía necesaria que han tenido muchísimos otros jueces en nuestra provincia en tiempos donde había realmente también una impunidad muy, muy notoria, y se han animado a avanzar sobre el derecho que merece ser protegido de las víctimas en nuestra provincia. El abuso sexual infantil produce un grave daño en el aparato psíquico de una persona y también es un grave daño a la sociedad, que merece ser reparado con la condena, con el procesamiento, con el enjuiciamiento a los delincuentes sexuales. Así que estamos esperando, estamos aguardando que aparezcan esta luz de justicia, que se dicten las medidas cautelares que ya han sido solicitadas, medidas cautelares que aún siguen vigentes y que todavía no se cumplen, que es el encarcelamiento de los imputados. Así que necesitamos de un modo u otro que Ana Paula pueda encontrar justicia, Ana Paula y su madre, que vienen reclamando
desde hace muchísimo tiempo y por lo tanto también se encuentra afectada a raíz de este transcurso indefinido, sin resolución judicial. También se ha afectado la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, que establece en su párrafo 93 que la percepción del tiempo y el entorpecimiento y la dilación indebida de un proceso penal conlleva a un grave daño a la persona de la niña o de los niños o de los ciudadanos o ciudadanas en este padecimiento que significa una justicia tan tarde, tan tardía, tan lejana. Así que, bueno, esperemos que podamos conseguir prontamente lo que Ana Paula y su madre vienen reclamando, vienen pidiendo, vienen peticionando para que se haga en realidad la justicia en este caso. Y además va a servir como una muy buen aliciente para los demás casos de abusos sexuales infantiles que en nuestra provincia aún siguen buscando y esperando la realización de la justicia. Estamos en compañía de dos abogados, excelentes abogados, la doctora Carolina Vargas, el doctor Emiliano Aguirre. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo voy a leer algo que me gustaría que el común de los mortales, como le decía hace un rato, lo entienda, porque bueno, vamos a escuchar muchos tecnicismos seguramente acá en esta entrevista. Y quería preguntarle, doctora Vargas, ¿cuál es el término, qué significa exhibición de prisión en subsidio, por ejemplo? Para que la gente que está del otro lado entienda. Porque dice, el juez Darío Alarcón hizo lugar, así comienza la noticia del Nuevo Diario con la que hoy vamos a tratar este tema, lugar al habeas corpus con exhibición de prisión en subsidio. ¿Qué sería eso? Bueno, muchas gracias, Gabriel. En primer lugar, ponerlos en contexto a la gente, que muchos siguen la causa, otros no. Recordemos que el juez natural de la causa no es el doctor Alarcón, sino el doctor Fernando Paradelo. El doctor Alarcón en su momento intervino en la causa, pero invocó causales por las cuales se apartó. El doctor Fernando Paradelo... ¿Se puede saber cuáles son las causales? Violencia moral irresistible, es decir, causales por las cuales él nunca jamás debía volver al proceso. El doctor Fernando Paradelo, juez natural de la causa, quien tiene hoy el expediente, ordena la orden de detención, y este juez, el doctor Alarcón, habiéndose apartado, dicta una exhibición de prisión, es decir, hace lugar al pedido de los abogados de los acusados. No funciona el habeas corpus, entonces le hace lugar a una exhibición de prisión en subsidio de ese habeas corpus que queda sin efecto, como consecuencia del pedido de detención. Nos llama mucho la atención, no solo a nosotros como abogados de la víctima, sino al Ministerio Público Fiscal y al propio Fernando Paradelo, al juez, el doctor Fernando Paradelo, que este legajo, donde se le otorga la exhibición de prisión, materialmente no hemos sido notificados, físicamente no hemos tenido acceso, y tampoco se le ha informado al juez natural de la causa ni al Ministerio Público Fiscal su existencia. Entonces, para el común de la gente, ¿qué nos preguntamos? Algo inexistente, algo que materialmente no está al acceso de las partes, ¿les permite a los acusados permanecer en libertad? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Segundo, este hecho se viene a sumar a los 8 años de mora judicial. Hoy, tristemente, sacábamos los cálculos, 365 días por 8, son 2.920 días de impunidad. O sea, volviendo a tu editorial, son 2.920 días de frustración y de cargar la piedrita. ¿Hasta cuándo? Que ya no es una piedrita, ¿no? Ya es algo más que una Estamos piedrita. hablando de una piedrita que se ha convertido en una niña, que empezó el proceso siendo niña, transcurrió su vida en pasillos de tribunales, en las cámaras Gesser, en las pericias, y hoy es mayor de edad. Terrible.
Doctor Emiliano Aguirre, hablamos de lo paradójico, ¿no? De la situación, digo, en un contexto de esta noticia, si bien es cierto, como decía la doctora Vargas, hay que contextualizar a la gente, el hecho en sí de Ana tiene 8 años, pero esta noticia que estamos desarrollando ahora es del 2020, en plena pandemia, y decía yo, cuando hacía la introducción en la editorial, que paradójico, que mientras la naturaleza nos confinaba al encierro, la justicia del hombre le brindaba ciertos privilegios de libertad a personas acusadas de delitos aberrantes, ¿no? ¿En qué estadio se encuentra y hace cuánto está usted abocado a esta causa? Esta causa comenzó en el año 2014. Ajá. Los protagonistas son la niña, que en ese momento era una niña adolescente, víctima de supuestos delitos de abusos sexuales por parte de su propio padre, por parte de un tío político, también profesional dentista. Claro. Estos hechos han sido denunciados y todos saben por la experiencia que se toman en estos tiempos este tipo de delitos respecto a los niños. Se ha considerado altamente probable que desde un primer momento no digan todo lo que le ha pasado, sino lo van diciendo en forma parcial a medida que los recuerdos los impactan de nuevo. Entonces es perfectamente válido las sucesivas denuncias que ha venido haciendo la niña, que hoy es mayor de edad, para lograr que la justicia se ocupe de esta causa y determine si es un delito y la condena que corresponde a los acusados. Lo sorprendente de esto es el tiempo que ha pasado, desde el año 2014 al año 2022, que usted nos está haciendo un reportaje. Ahora conformamos un equipo de trabajo, digamos, somos varios profesionales, incluso vamos a tener una asistencia especial de psicólogo para asesorarnos como corresponde. Y el tiempo en que lleva el expediente no se condice para nada con el avance procesal. La última diligencia se hizo en febrero, pericias a la niña en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, decidida por el juez Paradelo, porque el proceso que se sigue es del Código Procesal Viejo, no es del Código Procesal Nuevo, en el que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante todo. En el proceso viejo es el juez el director del proceso. Entonces, la última diligencia es la que se ha cumplido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fíjese la envergadura del problema, a dónde hemos llegado para que nos den intervención y se facilite los peritos de la Corte Suprema de Justicia. El tiempo que ha pasado tampoco condice con la demora judicial. Nosotros creemos, no tenga duda, usted está hablando con un abogado de 46 años de profesión, que alguien ha inclinado la balanza a favor de los acusados. Ahora, doctor, en 46 años de profesión, ¿le tocó vivir una situación desde el punto de vista jurídico de esta característica? Nunca. Y está en tela de juicio que la justicia sea para todos por igual. No sea solamente a los pobres, también a los que tienen cierto nivel social y cometen los mismos delitos deben ser juzgados, porque eso es el aseguro de una sociedad normal. Aquí está ocurriendo una total anormalidad, que una jovencita esté sometida a proceso como víctima, violándose todos los tratados internacionales que el artículo 1 de la Constitución de la provincia los ha ratificado. El 75, inciso 22 de la Constitución de la Nación establece que prevalecen sobre cualquier norma local, aun cuando se tenga disposición contraria, y sin embargo nos encontramos en un juicio, una causa que lleva 8 años. Nosotros vamos a exigir que se haga justicia, porque lo necesitamos para saber llegar finalmente al juicio, para que se determine si son inocentes o culpables, y si son culpables sean condenados, pero no que estén con una coronita, transcurriendo el tiempo, digamos, en libertad, en un proceso que nosotros lo vemos a diario, algunos lo vemos en tribunales, y decimos, qué cara dura, cómo puede andar en tribunales con esa cara de no, yo no fui, cuando lo que tienen que hacer una persona que está acusado, como siempre decimos, el que está acusado y se considera inocente, exige el juicio. Claro. Aquí lo único que hemos visto son demoras, planteos que entorpecen la causa y que si bien están originados
en garantías constitucionales del derecho de revisión en segunda instancia de decisiones que toma un juez de instrucción, no hacen más que poner demoras y demoras al llegar al juicio, porque el proceso es un camino hacia el juicio. Si hay el juicio de probabilidad, es posible, el juez considera que el hecho está acreditado y la probabilidad, la posibilidad que esta persona acusada sea el autor, nos tiene que llevar de inmediato en el Código Viejo al auto de procesamiento y luego de la revisión por un tribunal de alzada directamente al juicio. Eso es lo que nos está faltando y nosotros estamos dispuestos en estos momentos a no permitir más que esa mora judicial tenga cabida en esta causa. Necesitamos hacer el juicio, porque es para bien no solamente de la niña mancillada, sino también es para la sociedad, porque mañana le puede pasar a cualquiera que alguien que tenga dinero o maneje cierto tipo de poder se considere impune a la acción de la justicia. La justicia para todos por igual. Seguro. Doctora Vargas, calculo que para usted, en lo personal, digo esto, es mamá. Es difícil, ¿no?, ponerse muchas veces en el lugar de la madre de Ana, y digo, ¿te cuesta separar a veces la madre de la abogada? Muchas veces, y sobre todo es muy frustrante porque tengo hijos chicos que me ven trabajar por víctimas y por ahí vuelvo con mucha vergüenza a mi casa porque no les puedo seguir diciendo que crean en la justicia. Y este caso es uno de los casos que me hace pensar si la educación o los valores que les quiero dejar a mi hijo lo puedo usar esa causa como ejemplo, lamentablemente. Lo grave, abogados, quiero una reflexión de ustedes, para la gente que está del otro lado mirando. Digo, lo grave es que si ustedes con un equipo, pero de profesionales de primer nivel, que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, que si miro el expediente debe ser una enciclopedia de 8 cuerpos con 10.000 fojas, han pasado psicólogos, han pasado peritos, digo, la gente que está del otro lado, a la que le pasa esto, la señora, la mamá, la víctima, dicen, si estas personas que están pidiendo justicia, los medios, que han recurrido a todo, para que esto se aclare, ¿yo por qué lo voy a denunciar? ¿Para qué voy a hacer si voy a pasar por la misma situación que están pasando ellos? ¿No lleva a que la gente misma recaiga en eso también? Es que ese es el temor que tenemos, el mensaje equivocado que la justicia le está dando a la sociedad. Exactamente. No denuncien porque el padecimiento se prolonga por años, congelan su vida mientras que los acusados siguen haciendo su vida normal. Es llamativo porque los acusados, Amadei Chamorro y González, lo que hacen es comunicar que viajan, transitan libremente las calles, mientras que para la víctima, para la madre y para los cercanos a la familia de la víctima y sobre todo a la víctima, Ana Paula, a nosotros nos ha cambiado la vida. A mí por lo menos tomar conocimiento de este expediente ha sido un antes y un después, no solo profesional sino a nivel personal. Y el miedo es el mensaje equivocado de la sociedad. Y también, ojo con esto, por ahí nos horrorizamos y nos llama la atención cuando hay ciertos sectores de la sociedad en la Argentina que hacen justicia por mano propia. Y bueno, muchas veces la desesperación lleva a estas personas, la desesperación, la mora, la frustración, lleva a estas personas a accionar y los valores de la sociedad se están desmoronando. Claro, uno se imagina, ¿no? Porque dentro de lo que es el periodismo me ha tocado también entrevistar a muchas personas reclamando justicia, desde diversos puntos de vista, ¿no? Digo, doctor, en este transitar también hubo documentación que se ha extraviado, entre comillas, según noticias que leímos, ¿no? Algo increíble, por ejemplo, el modo de comunicarse de la niña cuando era niña era con su computadora. Esa computadora fue dejada en tribunales como prueba de los vínculos o cómo se comunicaba uno de los imputados respecto a la niña, qué le decía. Esa computadora ha desaparecido. Desapareció. Ahora recién vamos a exigir, cuando lleguemos a la etapa procesal oportuna, que rinda cuentas dónde se perdió, dónde estaba, en qué depósito estaba y cuál era el juez, para tratar de entender y armar este rompecabezas de que cómo puede ser que se le perdió una computadora que tiene tan valiosa información respecto al hecho que se investiga. Y finalmente les quiero decir esto,
Nosotros estamos en el sistema viejo, en el cual el juez era el director del proceso, el juez de instrucción era el director del proceso. Actualmente ha cambiado la situación. Claro. Tenemos un código nuevo en el que el Ministerio Público Fiscal lleva adelante la investigación y créame que en 15 días, 30 días ya juntan las evidencias suficientes para que se le dicte la prisión preventiva a los acusados. En Santiago trabaja muy bien el Ministerio Público Fiscal. Y en ese entendimiento, nosotros como abogados lo vemos, es un férreo ejecutor de los tratados internacionales respecto a la protección de las víctimas y especialmente a los derechos de los niños. Créame que no veo en el país un Ministerio Público Fiscal como el de Santiago del Estero, durísimo, integrado en su mayoría por mujeres que llevan adelante los procesos respecto a los niños que supuestamente son abusados. Bueno, doctora, entonces el mensaje totalmente negativo respecto a la justicia no es sino a cierto sector o a determinadas personas dentro de la justicia, ¿no? A los jueces, básicamente. A los jueces que están alejados totalmente de lo que es la perspectiva de niñez, los derechos del niño, el interés superior del menor, la protección integral a la víctima. Pero esto no es casual y entendemos que obedece a algo, porque no todas las víctimas, pareciera que en Santiago del Estero el Poder Judicial nos quiere mandar el mensaje, el Poder Judicial, los jueces, resalto, nos quiere mandar el mensaje equivocado, que hay víctimas y víctimas y hay acusados y acusados. ¿Y qué pasa? Entonces, esos jueces nos están diciendo que tenemos una justicia con los ojos vendados y que la balanza no es para todos igual. Es muy triste, es muy frustrante para nosotros. ¿Es una justicia selectiva, si se quiere, doctor? Pareciera ser que sí. Y nuestra tarea, nuestro esfuerzo es que sea justicia para todos por igual, tanto para las personas que son humildes como las personas que tienen cierto nivel social, tienen poder económico, tienen poder político. Nuestro problema es el poder judicial. No tenemos ningún otro problema con ningún otro poder, el poder judicial. Y esto estamos dispuestos a no ceder un centímetro para avanzar y llegar definitivamente al juicio. Doctores, la verdad que muchísimas gracias. Es difícil desde el punto de vista periodístico, creo que es la primera vez que me toca enfrentar una entrevista de esta característica con una persona que ha sido víctima de abuso y en la situación de Ana Paula Curi, que me acompaña. Era una nena, una criatura, en el año 2014. Hoy tiene 20 años, vamos a presentar su testimonio en nuestro canal. Y bueno, como dije al principio, preguntarle cómo se siente tanto a la madre como a ella es prácticamente desde el punto de vista periodístico, una falta de respeto. Así que lo único que se me ocurre preguntarle antes de darle la bienvenida al programa, ¿qué tal, Ana? Es decir, ¿cómo fueron estos 8 años para vos? Bueno, han sido muy pesados, muy largos, muy dolorosos. Bueno, mi causa a mí me ha cambiado la vida para mal. Es como que capaz cuando era más chica tenía un poco más de fe en la justicia. Es como que, a ver, yo he transitado un proceso mental muy complicado con respecto a mi causa, pero con el tiempo pensé que era lo mejor haber denunciado, haber pasado por tantas pericias, por tantas declaraciones, por tantas cámaras Gesell. Pero con el tiempo realmente he dejado de esperar. No suelo aparecer en los videos, siempre es mamá, mi abogada Carolina. Justamente por eso yo he tratado de apartarme lo más que he podido. Bueno, yo creo que cada uno maneja como puede las situaciones difíciles de la vida, pero básicamente he dejado de esperar la justicia. Dejaste de esperar, como mucha gente que está del otro lado también y que descree muchas veces de la justicia. Y digo, por ahí uno
no es bueno al hablar de este tema, no es condescendiente con la justicia propiamente dicho, porque bueno, tenemos casos realmente que han marcado precedentes en la historia y que nos dice a nosotros que seamos, de alguna manera, tengamos cierto escepticismo, que es el que tenés vos, a lo largo de este tiempo has tenido. Y decía, cuando comenzaba también, que la palabra frustración es algo que se da de manera recurrente en este caso. Es difícil, pero seguramente en el camino, más allá de la búsqueda de la justicia, has encontrado gente que te ha apuntalado, ¿no? Sí, totalmente. No sé si podría haber sobrevivido el proceso sin mi mamá, sin mi abogada Carolina, bueno, sin mi familia también. Pero bueno, realmente ha sido muy difícil. Yo creo que todo ha perdido sentido para mí. A ver, yo empecé a estudiar abogacía. ¿Vas a empezar a estudiar abogacía? No, estudio abogacía. ¿Estudias abogacía? Ah, sí. Bien. Y bueno, obviamente cuando empezaba a estudiar y cuando, bueno, iban pasando los años de mi causa, bueno, me he dado cuenta de que no es como dicen los libros. Y bueno, con el tiempo le he perdido el gusto capaz a seguir esperando y seguir estudiando y pensar que, bueno, capaz en algún momento se va a dar como dicen en mis libros, pero bueno. Dentro de tus amistades, tu entorno, ahora estás en la facultad, conocen tu historia. Sí, la verdad es que no lo hablo mucho porque, bueno, creo que no es un tema fácil. La verdad me cuesta mucho hablarlo con muchas personas. Hasta ahora mi mamá es, creo, la única, un par de amigas capaz. Pero sí, la verdad es, bueno, pueblo chico, infierno grande, todo el mundo sabe de mi causa. Pregunto esto, Ana, porque hablaba con tu mamá, nos contaba cómo fue el momento de descubrir eso, ¿no? Eso terrible para ella, para vos también obviamente. Si ella no hubiese abierto esa computadora, ese chat, nunca se hubiera enterado, ¿vos lo hubieras contado en algún momento? Lo he pensado muchas veces, en esta pregunta que me estás haciendo, lo he hablado con mi mamá también. Capaz al principio no, pero después de unos años creo que no podría haber aguantado, no podría soportar el peso de algo tan grande yo sola. Claro. Es como que esconder cosas, guardar secretos, no sé, yo desde que ha salido a la luz todo lo de mi causa, no me puedo guardar absolutamente nada. Seguro. Tuviste la posibilidad de seguramente conocer, abrazar la infancia desde adentro, ¿no? Sí. Y estar con chicas, con personas, con otras víctimas. ¿Cómo fue la relación? Bueno, obviamente yo intento ayudar en todo lo que puedo, más hacia donde estoy apuntando con mi carrera, pero desde el lugar de víctima es complicado porque por más de que yo tenga una perspectiva de lo que deberían hacer las víctimas, obviamente recurrir a la justicia, prestar colaboración y todo, desde el lugar de víctima para mí es muy difícil poder ser objetiva y claro, al aconsejar o tratar, bueno, por lo tanto trato de ayudar, apoyarlas emocionalmente, acompañarlas, hacerlas sentir que no están solas capaz, porque de otra forma realmente me cuesta decirles que hagan lo correcto. ¿Decidiste estudiar abogacía justamente por esta situación que te toca vivir? No sé, la verdad es una pregunta muy complicada. En parte sí, en parte no. Pero bueno, obviamente me he llevado muchas decepciones estudiando lo que estudio, porque realmente yo, capaz cuando era más chica, pensaba que la justicia era de esa forma y que estaba transcurriendo el tiempo que tenía que pasar. Pero bueno, obviamente cuando empecé a estudiar me he dado cuenta de que no, de que habían pasado muchos años y seguíamos en la misma. Entonces, bueno, obviamente sí, pero no. O sea que, según psicólogos, dicen que las personas que pasan por esta situación tan traumática tienen distintos estadios, ¿no?
El primero es obviamente el miedo, el callar. Bueno, después viene un despertar, ¿no? Que es el contar, el poder abrirse. En algunos casos hay bronca, hay odios, hay resentimiento. Digo, ¿cuál es tu estadio actual? Yo creo que he pasado por todos y ninguno a la vez. Es como que, a ver, es como que voy y vuelvo. Hay épocas en las que estoy muy triste, hay épocas en las que me da mucha bronca, estoy enojada con el mundo, con la vida, con la justicia, con los jueces, con absolutamente todos. Pero bueno, yo creo que he llegado a una etapa en la que, bueno, por lo menos ahora es como que me siento en la nada, en la espera. Es como que, a ver, capaz me he preparado más para lo peor en estos años, como que al no esperar nada o esperar algo malo, como que quizás si viene algo malo, alguna noticia mala, no me sorprende para nada, es como, ¿qué se puede hacer? La verdad es que ahora estoy en un letargo mental con respecto a mi causa. Es como estoy medio abstraída capaz. Me cuesta volver a meterme porque la verdad es que yo sé que me generan muchas cosas malas. Claro. Entonces, bueno, cada uno lo sobrelleva como puede. Claro, cada uno lo sobrelleva como puede, algo tan difícil de hacer, ¿no? Hay mucha gente, Ana Paula, que en este momento está viéndote, conociéndote. Quizás en todos nuestros espectadores del otro lado se encuentre una Ana Paula de 8, 9, 10 años que está pasando quizás por una situación así. ¿Vos qué le dirías? Le diré que se mantenga fuerte, capaz. Le diré que capaz la justicia no es justa como se espera, pero todo llega tarde o temprano. Lamentablemente en mi caso es tarde, pero yo les diría que, bueno, que intenten capaz seguir con sus vidas y poder construir sobre eso lo que se pueda. Realmente porque por más de que el día de mañana haya una sentencia, yo ya no sé si eso es justicia, porque he esperado tanto. Entonces que, bueno, que hagan la justicia capaz creciendo y, bueno, como les digo, pudiendo construir lo que se pueda sobre eso, sobre tanto dolor, tratar de sacar algo bueno de tanto dolor, de tanta oscuridad. En el transitar tuyo con Abrazar la Infancia, con tu mamá, con la doctora Vargas, digo, quizás eso de acompañar a las víctimas fue un poquito sanador para vos. En parte sí, en parte no. Es como que sí me gusta ayudar, me gusta ayudar en todo lo que pueda, pero también es como echarle sal a la herida, entonces... Claro. Como que es sí. como revivir todo eso, ¿no? Sí, sí, es muy doloroso. Es muy doloroso. Ana, la verdad que nos quedaríamos horas charlando con vos. La verdad que es muy lindo conocerte. Sos una chica muy inteligente, tenés una fortaleza increíble para todo lo que te ha tocado vivir, ¿no? Para todo lo que te ha tocado vivir. Y yo le digo a la gente que está del otro lado, ustedes acaban de escuchar a una chica que fue abusada por su propio padre y por su tío. Es de Santiago del Estero, esta es la realidad. Dante Alighieri en la Divina Comedia hablaba de los 7 círculos del infierno y reservaba el 7º círculo del infierno para los tiranos, los homicidas, los criminales, los violadores, que nadaban en un río de sangre hirviendo y eran acechados por centauros con arcos y con flechas. Ese 7º círculo del infierno que Dante Alighieri reservó para esta lacra de la sociedad, lamentablemente, cierto sector de la justicia, no hablemos de todo, o ciertos jueces, han reservado para Ana. ¿Paradójico? Sí. Pero lo terrible de todo esto es que la ficción de Dante Alighieri es ampliamente superada por la realidad de cierto sector de la justicia
en Santiago del Estero, o por ciertos jueces en Santiago del Estero. Hasta aquí, esto fue El Otro Lado. Intentamos mostrarte el otro lado de la gente, en este caso el otro lado de la justicia, esa justicia que condena de por vida a los débiles y lamentablemente le otorga ciertos privilegios de libertad a los criminales. Hasta la próxima.